Esta es la sesión decimoquinta del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán, el Colegio de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la analítica del gusto en la crítica del juicio y, como había quedado pendiente, nos vamos a concentrar en el arte o en su teoría del arte bello y en particular en su llamada teoría del genio. Esto está básicamente en los parágrafos 40, 43 a 49, incluyendo 50 y más allá, de la crítica del juicio. Eh, Recordemos los cuatro momentos de lo bello que abordamos en la sesión pasada. En primer lugar, eh, lo bello se caracteriza por ser un placer desinteresado. En segundo lugar, por ser un placer o una satisfacción eh, que se produce sin concepto y universalmente. En tercer lugar, lo bello es la forma de la finalidad sin fin. Y en cuarto lugar, lo bello es un objeto de un placer necesario. Habíamos dicho en la conversación en clase que Kant en esto tiene una concepción que se podría llamar clasicista de lo bello, en el sentido en el que el lugar original o el lugar central de la belleza es la naturaleza, los objetos naturales, y no así los objetos artísticos o la producción artística, como se podría decir. Entonces, esto, digamos, es muy importante para entender su teoría del arte y en particular también su teoría del genio, que es la parte central de su teoría del arte, como podremos ver en un momento. Entonces, digamos, no se trata simplemente de que el arte imite a la naturaleza, pero se trata de que el arte emule o el arte, la producción artística eh, se elabore como si fuese un producto de la naturaleza. Y en esto el concepto de genio es muy importante porque a final de cuentas el artista genial, pensará Kant, no sabe cómo produce lo que produce, cómo produce una obra de arte que va a resultar modélica. Y bueno, también en este sentido podría decirse que es a través de los talentos naturales, el talento natural del genio, que el arte se encarga de poner la regla para el arte, no para la ciencia, sino para el arte. Entonces, dicho esto de manera general, podríamos decir, y esto pues es objeto de discusión y es objeto de análisis entre los comentaristas. eh, por un lado, parece que Kant restringe el arte al arte del genio. Y en esto, digamos, lo distingue al arte de la artesanía. Sin embargo, como ha comentado, por ejemplo, Henry Allison, en su contexto, eh, Kant comienza estos parágrafos, sobre todo a partir del 43, del arte en general, haciendo una caracterización asimismo completamente general de lo que podría ser el arte. Entonces, en primer lugar, el arte se entiende como una actividad, digamos, y no simplemente como un hecho que se produce naturalmente. Entonces, eh, no es simplemente un obrar o un hacer, sino es, podríamos decir, un crear, ¿no? Y esto, digamos que, según el parágrafo 43, distinguiría al arte de la naturaleza. Pero podríamos decir que en general, en estos fragmentos, para Kant, eh, el arte en su primera caracterización tiene dos características básicas.
primero, bueno, ya lo dije, tiene que ver con eh, con la creación y no simplemente con, digamos, el efecto o los efectos que produce una cierta acción, sino que tiene que ver con la adopción de fines. El artista adopta fines, aunque parezca como que no los adopte, ¿no? Digamos, esto según el tercer momento de, el concepto de lo bello que nos ofrece en la analítica del gusto, es la forma de la finalidad sin fin, dice Kant. El arte también comparte esta característica, como lo hace, digamos, como característica que también tiene lo bello natural, pero en el caso del arte, el artista, aunque se propone fines, si es que logra su cometido, no parece que se está proponiendo esos fines determinados. De ahí los contrastes, por ejemplo, con el mero instinto con el que a lo mejor una, eh, un grupo de castores puede construir una vivienda o o digamos, el proceso mediante el cual las abejas construyen su panal, ¿no? Eh, entonces, la primera condición del arte es la adopción de fines, ¿no? Si no hay un fin consciente adoptado, entonces no hay arte. Y la segunda condición, también vinculada, tiene que ver con su distinción respecto de la ciencia, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente la ciencia, los hacedores de ciencia, también adoptan fines conscientes, ¿no? Pero, digamos, aquí nos ayuda la distinción del siglo XX, que le debemos, entre otros, a Gilbert Ryle, entre saber qué y saber cómo. El arte es una actividad, es un hacer, es un crear, adoptando fines, pero no es un simple saber qué. Ahí pone Kant el ejemplo del zapatero, un tal Camper tiene tratados sobre cómo hacer zapatos. Uno puede leerse el tratado de Camper acerca de cómo hacer buenos zapatos y sin embargo no saber hacer zapatos, ¿no? O uno, para poner otro ejemplo, uno puede saberse las reglas del ajedrez, pero cuando se sienta a jugar no sabe jugar ajedrez. Entonces el arte es un saber hacer, ¿no? Y esto refuerza la idea de que es una actividad creativa consciente, ¿no? Ahora bien, aquí Kant parece distinguir, o más bien distingue, dos tipos, habiendo dado una caracterización general de lo que es el concepto de arte como actividad creativa que adopta fines, distingue entonces el arte del genio de la artesanía o la Handwerk. Artesanía es como le llamaríamos nosotros quizá en español. Eh, Grosso modo, esto es muy interesante y nos conecta directamente con el tema del genio, por supuesto, pero grosso modo Kant tiene eh, una idea un tanto quizá despectiva de lo que sería la artesanía, ¿no? Contrasta, por ejemplo, la manera mecánica del saber hacer del artesano, ¿no? Del arte del artesano, con, digamos, la manera creativa o la manera, le dice Kant, libre en la que el genio produce sus obras. Entonces, a pesar de que el artesano y el artista genial comparten la adopción de fines y hay, por supuesto, un saber hacer de por medio, piensa Kant que la artesanía más bien es una actividad mecánica gobernada por un cierto interés en la remuneración y digamos que esto lo indica Kant en estos parágrafos 43-44, el artista considera su propia obra como, como un trabajo, como una labor, mientras que esto es el artesano, mientras que el artista genial considera su propia obra como un juego. Podríamos tener preguntas acerca de eh, la exactitud de esto y qué tanto podemos fiar en lo que, digamos,
los artesanos y los llamados artistas geniales consideran que es su obra, ¿no? Estoy seguro que incluso los llamados artistas geniales pueden llegar a ver su actividad como, como un trabajo y como un esfuerzo, y por supuesto también como algo que les va a reportar cierta remuneración, a veces eh, eh, pues no sé, desproporcionada. Tiene que ver con un mercado, esto desde luego que no lo considera Kant. Y estoy seguro también que pues quizá un artesano, una artesana pueden sentirse libres, ¿no? Y jugar, ¿no? Tener una actitud lúdica hacia su propia actividad. Eh, nos recuerda, y esto quizá lo recogeremos en un momento, eh, nos recuerda, digamos, las declaraciones de la Bauhaus, ¿no? A principios del, digamos, el movimiento artístico, o si se puede llamar así, movimiento estético, conocido como Bauhaus, eh, en el territorio alemán, una famosa escuela de Bauhaus en la ciudad alemana de Dessau. Eh, en todo caso, hay, digamos, cuatro características que Kant indica, distinguen el arte genial de la artesanía. En el 46, por ejemplo, nos dice claramente, el arte bello es el arte del genio, con lo que está implicando que si bien la artesanía puede considerarse un arte, no necesariamente se considera como un arte bello. Entonces vean ustedes, por ejemplo, dice genio es el talento, don natural que da la regla al arte, puesto, puesto que en tanto que capacidad productiva innata del artista el talento forma parte de la naturaleza, cabe también entonces expresarse del siguiente modo. Genio es la innata disposición del ánimo, pone en latín ingenium, por medio de la cual la naturaleza da reglas al arte. Entonces, aquí está también esta idea que hemos mencionado también anteriormente en la clase, la idea del arte genial, del arte bello, como, y del genio propiamente, como una especie de demiurgo entre la naturaleza y la obra de arte, ¿no? La naturaleza y los modelos que el artista genial, según Kant, está creando. Eh, eh, Varios pasajes llaman la atención, uno muy importante, por supuesto, es el final de este pasaje 46, donde dice que el genio es un talento para producir aquello para lo que no cabe dar ninguna regla determinada. Aquí destaca entonces la originalidad como una propiedad del genio. Entonces ahí donde hay originalidad artística, ahí hay genialidad, ¿no? Y nos hace pensar en qué consiste ser original, al menos en lo que al arte se refiere, pero quizá podríamos también eh, trasladarlo acaso a, a la producción filosófica, en qué consiste ser original filosóficamente. Segundo lugar, dice Kant, puesto que también puede haber sinsentidos originales, algo curioso, ¿no? Quizás algunas, digamos, expresiones artísticas del siglo XX pudieran caber en esta clasificación, sinsentidos originales. Eh, Dice, si bien puede haber sinsentidos originales, sus productos deben ser al mismo tiempo modelos. Entonces aquí está, digamos, el carácter ejemplar como algo muy importante. eh, ¿No? Hay originalidad, también hay ejemplaridad, ¿no? Lo cual se opone, por supuesto, a la mera imitación, a la mera copia, ¿no? Que le atribuye Kant entonces también a la actividad del arte como artesanía, como arte manual, ¿no? En tercer lugar dice, cuando el genio lleva a cabo su producto, no puede describirlo
o mostrarlo científicamente, ¿no? Esto también es congruente con la idea de que lo bello es aquello que place sin concepto. El creador de obras de arte bellas, que es el genio, no puede dar recetas, no puede dar reglas, no puede dar un tratado, no puede mostrar científicamente ni describir cómo es que lleva a cabo lo que lleva a cabo, cómo es que lleva a cabo su actividad. Y dice, fíjense, da la regla, es decir, el genio da la regla en tanto que naturaleza. Entonces ahí es como el artista genial, emergente, como siendo un ungido o un elegido por la naturaleza para dar modelos originales, ¿no? Dice, por cierto, dice el autor de un producto que tiene que agradecer a su genio, por eso, por eso el autor de un producto que tiene que agradecer a su genio ni tan siquiera sabe cómo encontrar en él ideas para ello. Eh, ¿No? Entonces no tiene la menor idea de cómo le hace, pero lo logra, ¿no? Eh, Finalmente dice, es también una especie de reiteración, la naturaleza por medio del genio no prescribe la regla para la ciencia, ¿no? Aquí Newton no es un pensador genial, por más descollante que haya sido eh, su producción. Eh, la naturaleza, dice, por medio del genio no prescribe la regla para la ciencia, sino para el arte. Y para este tan solo en tanto que deba ser arte bello. Entonces, para un poco resumir esta parte y darle una repasada, una especie de recapitulación, podríamos decir que el genio es una especie de Kunst, de arte, eh, que difiere de la artesanía, del arte no bello, podríamos decirlo así. Eh, Primero, en que es un talento original, es un talento para producir obras originales. Segundo, entonces, involucra el planteamiento de fines, como ya también vimos, por parte del entendimiento del artista, al tiempo que su imaginación libremente la exhibe y la presenta, ¿no? Aquí está toda la también es un tema importante porque otra de las notas podríamos decir que distinguen al arte bello de la artesanía, de ese tipo de arte que sería la artesanía, son las ideas estéticas, ¿no? Las ideas estéticas, grosso modo, son, eh, digamos, representaciones mediante las cuales el artista, siempre el artista genial, desde luego, eh, logrando una cooperación libre entre el entendimiento y la imaginación, ¿no? Exhibe o presenta los conceptos que el artista se propone transmitir, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues ni él mismo lo sabe, ni ella misma lo puede saber. Entonces, por supuesto, en el cuarto lugar, las ideas estéticas, la producción de ideas estéticas sería la tercera nota que distingue al arte bello de la artesanía. Y la cuarta sería que en el arte bello, en el arte del genio, la cooperación entre el entendimiento y la imaginación se logra no en virtud de una regla, no en virtud de ningún criterio o parámetro, sino en virtud, ya lo hemos mencionado, de una dotación o de un genio natural, ¿no? Y es una dotación natural que está completamente oculta y escapa del todo al control del artista, ¿no? Esta sería, digamos, las diferencias fundamentales entre el arte en general, digámoslo así, y específicamente el arte que se produce a través del trabajo manual, el Handwerk, eh, y el arte bello, ¿no? Habiendo dicho esto, pues quizás habría que retomar las palabras de Walter Gropius, que le da expresión, quizá como sepan, junto con Mies van der Rohe y otros
a comienzos del siglo XX, cuestionaron radicalmente la distinción entre, entre el arte bello y la artesanía, eh, y quizá vale la pena recordar las palabras de Walter Gropius, justamente refiriéndose a este punto. Dice entonces Gropius: arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual. Esta es la declaración de la Bauhaus, ¿no? Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Quizás tenía en mente la teoría del arte bello de Kant, la teoría del genio de Kant, quizá no, pero es obvio que esta declaración de la escuela de Bauhaus, ustedes quizás saben que fue no solamente prohibida, sino cancelada directamente cuando Hitler y el Partido Nacional Socialista en Alemania tomó el poder. Bueno, simplemente cerraron la escuela y en algunos casos persiguieron a sus profesores y a sus fundadores. Eh, eh, Sobre todo se conoce la Bauhaus por sus diseños arquitectónicos, están por todo el mundo, sin embargo, a pesar de que fueron cancelados en su momento y fueron después distribuidos o expandidos por todo el mundo, pero no solamente en arquitectura, también hay muchas otras expresiones artísticas que recuperan la idea del Bauhaus, esta idea de una nueva cofradía de artesanos, ¿no? Y bueno, hay también en el fondo una crítica a el arte del individualismo burgués, ¿no? Sin duda, del que, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, Kant es un vocero quizás destacado, pero no obstante, pues sí, un vocero, ¿no? Entonces, sí hay mucho que decir todavía sobre la teoría del genio de Kant, de dónde viene, a dónde va. Eh, no sobra recordar que algunos de los pensadores románticos se vieron inspirados o recogieron esta idea kantiana del genio como un demiurgo entre la naturaleza y la humanidad, digámoslo así. Eh, Esta idea de originalidad, de dotación y talentos naturales, que no están bajo el control del artista. Todo esto, digamos, pertenece a los intereses y a la ideología, vamos a decirlo así, de un cierto romanticismo, pero no deja de ser verdad que también pertenecen de lleno a la imaginería del individualismo burgués aplicado a la estética y al arte. Eh, y bueno, pues esto es lo que podríamos decir eh, sobre, sobre la teoría del genio, a reserva de lo que podamos comentar ya en clase la próxima sesión, que les recuerdo será la última. Todavía tenemos que hacer una conclusión, pero ya no podremos vernos en clase, ¿no? Bueno, pues eso sería todo.